Gracias por venir. Estoy un poco abrumada viendo que hay tantas personas que quieren saber lo que en principio he investigado y que voy a presentarles con la mayor sencillez que puedo y convencida de que es una investigación fundamentada. Pero primero hay que dar las gracias al Casino de Salamanca, es la primera vez que me han invitado a participar, muchísimas gracias, y a la Institución Cultural Alfonso X el Sabio, que ya lleva 50 años de andadura y que me permite a mí presentar este curso de celebración, lo cual de verdad que me honra muchísimo. Voy a hablar de dos iconos de la historia de Salamanca, dos personajes que han pasado a la historia desde el mismo momento en que vivieron, como una maestra de la reina y otra la primera catedrática de Derecho de la Universidad de Salamanca y como tal la primera catedrática de una universidad en el mundo. El tema desde luego me parece de enjundia y yo lo empecé a trabajar primero porque mis compañeras como Paz Pando siempre me decía, escríbelo, porque yo le decía, Dios mío, están diciendo una cantidad de tonterías, me decía, escríbelo, y le decía, no tengo tiempo, pero el jefe territorial de turismo de la Junta de Castilla y León, don Adolfo Domínguez, que está en la sala, es el responsable real de que yo haya escrito esto porque pidió un informe técnico al ayuntamiento sobre estos dos personajes a propósito de una propuesta que había de poner medallones en la plaza para ellos. Yo no entro ni salgo en si se deben o no se deben poner. Yo hice entonces el informe técnico y lo que a ustedes les voy a presentar es bastante más de lo que está en ese informe técnico y que, bueno, pues empezaré por una de ellas, Beatriz Galindo. Personajes que en la historia de Salamanca son muy conocidos. Todo salmantino ha oído hablar alguna vez de Beatriz Galindo, ¿cómo no? Todos hemos pasado por la calle de la Latina, hemos visto la placa, en esta casa vivió Beatriz Galindo, y que sabemos que aproximadamente nació hacia 1465, se supone que en Salamanca, no es absolutamente seguro, tampoco hay una seguridad de quiénes eran los padres de esta persona, porque según las fuentes hablan de la madre Luisa Gaitán o Catalina Galíndez, y como padre Martín Fernández Galindo, que era de Écija y como tal hay noticias de que pudo haber nacido en Écija, y o Juan López de Gricio, que es el dato que le debemos a Gonzalo Fernández de Córdoba. Pero dado que yo voy a descalificar a Gonzalo Fernández de Córdoba, nos quedamos realmente, por lo menos yo, sin saber quién es su padre. Aunque hay una biografía estupenda sobre Beatriz Galindo que ha publicado Cristina Segura, una compañera de la Universidad de Madrid, y que está a disposición de todos en Internet en el Diccionario Biográfico Español de la Academia de la Historia. Parece que tuvo como mínimo un hermano, Gaspar de Gricio, que trabajó también en la corte como secretario particular de Isabel la Católica. Fue bautizada, según dicen las crónicas, en la antigua iglesia de San Román, de la que solo quedan pequeños restos en la ciudad de Salamanca, y tenemos esta imagen fidedigna de ella, porque la encargó ella misma y que pertenece a uno de los retablos de los monasterios que ella fundó. Sabemos que fue, según lo que se lee en todos los libros hasta ahora publicados, fue elegida maestra por su fama de latinista y una fama que le viene de su supuesto conocimiento en el trivium, el quadrivium, la teología y la medicina. Yo no creo que esto sea del todo verdad. Lo que sí estoy convencida de que era una chica que dominaba con absoluta fidelidad el latín. No tanto el griego ni otras cosas del trivium o el quadrivium, pero sí el latín. Se dice también que ha sido autora, lo dicen casi todos los libros, incluso casi todas las páginas web, que ha sido autora y que lo hizo todo en la universidad. Y que ha sido autora de comentarios de Aristóteles, Virgilio, Horacio, Suetonio. Nadie ha visto nunca ninguno, pero estoy absolutamente segura de que los hizo. ¿Cómo? Como práctica de clase. Todo estudiante en aquella época, y ella como estudiante de latín, necesariamente tuvo que hacer comentarios a estos personajes. Por tanto, creo
que entra dentro de lo posible, aunque solo fueran comentarios de clase. Perdone. También sabemos que la reina católica y el rey católico, pero sobre todo promovido por la reina, que hacía frecuentísimas visitas a la ciudad de Salamanca en ese momento, vio que había una chica que hablaba latín y como Isabel la Católica tenía un interés extremo en que su familia se culturizara, en que toda la corte aprendiera la lengua de Virgilio y que se extendiera el conocimiento del mundo clásico, pues se supone que la llamaron como maestra de sus hijas, concretamente de los 5 hijos que tuvieron, pues de Isabel, Juana, María y Catalina, mientras que sabemos que Juan era enseñado por uno de los mejores maestros que había en ese momento en España, indiscutiblemente, Diego de Deza, el dominico Diego de Deza. También sabemos que los reyes la casan con un viudo de la corte, que era el secretario de Fernando el Católico, Francisco Ramírez, y que los reyes la dotan, le dan 500.000 maravedíes y Francisco Ramírez también 1.000 florines, un florín equivale a 265 maravedíes, es decir, que de golpe esta chica pues recibe ese dinero. ¿Era algo especial? No. He encontrado que todas las personas que estaban en la casa de la reina eran casadas con marido que buscaba la reina y a todas ellas las dotó con idéntico dinero. Es decir, que en ese sentido no hay nada especial en el caso de la latina. Francisco muere en la guerra de Granada, en el final de lo que es la Reconquista española, y ella queda en la corte hasta que muere Isabel la Católica en 1504 y se retira de la corte porque se ha muerto su empleadora, la persona con la que estaba viviendo, y pasa a hacer obras de caridad. Pero, ¿quién era su marido? Su marido, como digo, era un viudo que tenía ya otros hijos y, por tanto, otros derechos de herencia, y era escribano de Segovia, después fue alcaide de Toledo y de Sevilla, capitán general de artillería, se le daba genial lo de poner bombas a los árabes, y secretario de Fernando el Católico. Tras la toma de Granada, se instala en Madrid y consigue un cargo administrativo en Madrid, regidor de Madrid, pero murió en uno de los últimos cercos cristianos a los moriscos, dejando viuda a Beatriz con por lo menos 3 hijos, y sospechamos que más. Hernán, que fue el padrino Fernando el Católico, y le puso Hernán en honor a Fernando el Católico, Nuflo y María Rodríguez, y sabemos que más, pero yo no he encontrado ningún otro dato de ella. Es un personaje que desde el momento en que vivió ha tenido una repercusión espectacular en la bibliografía como una persona de altísima cultura y presunta maestra de la reina. Hay monumentos a esta mujer, hay calles, barrios, nombres de metro, calles en Salamanca, en Ávila, en Madrid, de la Latina. Hay un teatro en la zona donde ella fundó el hospital y los conventos de los que ahora hablaré, y es el origen, de aquí también una buena parte de la fama, de una saga familiar y nobiliaria, después de ella, nobiliaria de alta alcurnia, que llega hasta hoy en la figura de Fernando Ramírez Valdés, que es el marido de Esperanza Aguirre, de manera que ha tenido una sucesión hasta el día de hoy. Y aquí tenemos el lugar, la ubicación donde estuvo la Casa Palacio que el marido y ella se hicieron en Madrid. Hoy es el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, y tenemos unas fotos antiguas de lo que fue el Hospital para Pobres, una verdadera obra de arte en cuanto al estilo isabelino, a la cantidad de habitaciones que había, a la forma que tenían de expulsar, que cuando entraba un enfermo no lo dejaban salir hasta que no tuviera un trabajo. No solo salud, sino un trabajo. Es decir, era una institución de caridad verdaderamente llamativa que estaba contigua, ahí lo vemos, a lo que fue uno de los monasterios que ella fundó. Cuando este edificio desapareció, pues en la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de Madrid se rescató lo que es la portada, y la fama de Beatriz Galindo hizo que Francisco Franco mandara una reproducción, como ven, muy fidedigna de este monumento dentro del Castillo de la Mota,
que pueden visitar cualquiera dentro del Castillo de la Mota. Incluso la escalera del Castillo de la Mota es la copia de la escalera que tenía el palacio, el hospital de Beatriz Galindo. En la fachada, como todo hospital de caridad, vemos a alguien ayudando a alguien. Hay dos personajes de ayuda mutua. Ella era una persona muy religiosa. Y como tal, quiso fundar dos monasterios y lo hizo con muchísimos problemas. Le costó un montón de tiempo llevarlo a la práctica y fue el monasterio de la Concepción Jerónima, de monjas jerónimas, y el monasterio de la Concepción Francisca, para el que tuvo que mantener un pleito con los franciscanos porque no le permitían ubicarlo donde ella pretendía localizarlo, ni siquiera gestionarlo. Luego, ella, como un miembro de la nobleza, encargó túmulos para el enterramiento y lo que más llama la atención es que encargó 4, no 2, para ponerlos en cada uno de los monasterios. No ocupó ninguno, ni ella ni su marido. Este es el de ella, pero desde luego la calidad escultórica denota una persona de alto nivel económico y vemos que ella, porque esto lo encargó ella personalmente, vemos que se parece un poco en el medallón que aparece en uno de los frontales del túmulo del que le he hablado. Esto es lo que más o menos se sabe hasta ahora. Y en esto, en mi opinión, he leído todo lo que he podido y no solo ahora por este informe que hice en febrero, sino he leído desde siempre porque me ha interesado mucho el tipo de mujer y cómo se refleja Beatriz en los libros de historia. En todos los libros de historia que yo conozco y de gente de un prestigio incuestionable en otras temáticas, esta mujer es la maestra de la reina Isabel la Católica. Así, en 2007, Almudena Arteaga publicó este libro, ¿no? Beatriz Galindo, maestra de reinas, porque era la madre Isabel la Católica y las hijas, que a su vez fueron reinas de Portugal, reina de Inglaterra, reinas. Yo también lo creí y al principio pues yo estudiaba estos libros y lo creía, pero enseguida empezaron a aparecer dudas. Y de hecho, este tipo no pretendo que lo lean todos, solamente es para que vean qué tipo de libros se han escrito, desde los antiguos de González Dávila, El teatro de las grandezas de la vida de Madrid, o un libro en 1920 que dice que era una consejera de Estado. Esto es un disparate. ¿Saben por qué? Porque en ese momento no había Consejo de Estado. El Consejo de Estado se crea en 1520, es decir, que muchos historiadores se dejan llevar por la pasión y ponen incluso en los libros, queriendo hacerlo lo mejor. Yo también estoy queriendo hacerlo lo mejor y no sé si al final también me equivocaré, vamos a verlo, y yo estoy deseando de que se sepa la verdad, no de que se compruebe mi teoría. Entonces les digo a Arias, Virgilio Castellano, Dolores Gómez Molleda, que fue profesora de aquí de la Universidad de Salamanca, mi profesora de Historia Contemporánea, Segura Graíño. Cristina ha publicado muchos libros, muchos, y en todos, menos en el último, habla de maestra de la reina. Rivera Garretas Milagro ha publicado la tira de cosas, entre ellas, por ejemplo, Las prosistas humanistas, como si hubiera escrito prosa. No la ha visto. Nadie ha visto la prosa que ha escrito Beatriz Galindo. Muñoz Fernández Ángela, Relaciones femeninas, todo en la casa de Isabel I. Nieves Baranda, una de las mejores investigadoras de historia de la literatura actual, que habla de mujeres y cultura letrada, o Salvador Miguel, una gran autoridad de la literatura mundial de esta época, la actividad literaria en la corte de Isabel la Católica, María del Cristo González Marrero, cuyos datos, en mi opinión, son un poco más flojos, Márquez de la Plata y Fernández, que es una mujer que elucubra, se inventa, y cada cosa que se inventa en el libro nuevo que saca lo pone como fehaciente. Es decir, que poco a poco Beatriz Galindo se ha convertido en la mejor poetisa, la escritora de lírica, de prosa, y yo no he visto nunca nada, pero se va añadiendo cosas y se van creyendo en ellas. La buena fe, la gente cree que es verdad y lo repite completamente. María Isabel de Valdivieso, yo la admiro muchísimo, es una profesora de Valladolid, que es una persona que tiene unos libros extraordinarios, pues lo repite en varios libros. Si alguien sabe de la Escuela de Salamanca, Belda Plans es un hombre de la Universidad de Navarra, fuera de todo, en 2013 pues tiene un capítulo a este personaje. Teresa Pérez del Río, Ángeles Caso, la periodista, que es una grandísima investigadora, pues ha sacado en 2019 ahora un libro en el que tiene un capítulo dedicado a esta mujer. Y artículos de periódico, pues es que, por ejemplo, esta mañana he hecho una
búsqueda en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y hay 483 artículos sobre Beatriz Galindo como maestra de la reina Isabel la Católica. Y eso se repite en un montón de literatura y de periódicos de todos los países. Aquí, por ejemplo, le pongo uno de Uruguay, donde también se dice. Solo hay 2 personas que en sus últimas publicaciones empiezan a no decir que pueda, bueno, a decir que a lo mejor no era maestra. Han sido Segura Graiño, después de haberlo repetido en muchísimos libros, y María Pilar Rabadé, de la Universidad Complutense de Madrid, que dicen que no hay ningún dato real para corroborar esto con facilidad. Pero vamos a ver, como que no hay datos, si se ha dicho, será por algo. ¿Qué documentos hay? ¿En qué documentos se basaron quienes lo dijeron para afirmar una cosa como esta? Primero, desde luego, es Gonzalo Fernández de Oviedo, un grandísimo cronista que vivió primero en la corte de Isabel la Católica y que después fue nombrado cronista de Indias en 1532 por Carlos V, que vivió y que dice lo siguiente en un libro que se llama Batallas y Quincuagenas. Vamos a tener que leer alguna cosa, pero yo lo voy a leer en alto, no se preocupen. Esa misma latina fue Beatriz Galindo, la cual fue, verán que se escribe a veces de forma distinta a como escribimos hoy. Transcribo como aparece en el documento que él publicó. Una santa mujer, siendo doncella y natural de la ciudad de Salamanca, hija de un hidalgo llamado, un espacio en blanco, de Gricio, honesta y virtuosa, adornada de virtudes, informada a la reina católica doña Isabel de su persona y honestidad, y que era gentil latina, la quiso tener a la par de sí a su cámara, porque la enseñase a su Alteza la lengua latina. Miren ustedes, este es el único lugar en el mundo, en fuente documental, donde se dice esto. El único lugar. Todos los que vivieron con ella, la reina, el rey, Lucio Marineo Sículo y ella misma, no lo dicen. Sigamos. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién era este hombre? Ya he dicho que era un cronista. La verdad es que cuando era niño, conoció a Beatriz Galindo y estuvo muy poco tiempo con ella porque enseguida pasó a la corte del príncipe Don Juan. Era criado del príncipe Don Juan, hasta que Don Juan, el príncipe de Salamanca, murió en 1497. Él tenía 19 años y empezó una larguísima trayectoria que le llevó a vivir en Flandes, en varios lugares de Italia y por toda América, regresando a final, hacia 1550, ya mayor, como para morir en España. Este era. Y lo escribió en un libro, esto es importante, que lo llamó él Batallas y Quincuagena. Quincuagena es como 50 biografías de personajes ilustres de su época, entre los cuales considera a esta mujer, pero una advertencia. Este libro no era una crónica. Tampoco es que necesariamente una crónica diga la verdad, porque normalmente una crónica dice la verdad que quien lo paga desea. Pero en este caso no era una crónica. El libro lo escribía porque él quería y no lo publicó en su vida. No lo publicó. Entonces, cuando lo escribió, he podido matizar con precisión meridiana cuándo lo escribió. En 1551 y en 1552. ¿Por qué? Porque en esa parte en la que habla de Beatriz Galindo y de su familia, él habla de que hoy, en 1551, dice en una parte, el fulanito de tal está ganando tanto dinero en la corte. Y después, cuando habla de su marido, dice, y a día de hoy, que es 1552, está ganando tal. Luego sabemos con meridiana claridad que él lo escribió, como pronto, 54 años después de la muerte del príncipe Don Juan, en que él abandonó España. Y quizá 65 años, que es cuando Beatriz llegó a la corte. Es decir, está hablando de lo que recuerda. Puede recordarlo bien o puede no recordarlo bien. Pero si analizamos lo que dice, vemos que no solo en mi opinión, equivocó en esto, sino que otras cuestiones que dice de Beatriz Galindo son comprobables hoy como falsas, pero él las afirma. No por mala fe, él lo recordaba así. Por ejemplo, dice que su marido, Francisco Ramírez, fundó el Hospital de la Concepción de Madrid y el Monasterio de las Monjas de San Francisco, pero no se acabó porque le atajó la muerte al secretario, mas acabóle la señora Beatriz Galindo. Falso, completamente falso. Francisco murió en 1501 y los trámites para la fundación del hospital son de 1503, los primeros. Y además, los monasterios
empezaron a tramitarse también muerto el señor en 1502 y en 1512. Luego, evidentemente, ahí comprobamos que no dice la verdad, no por mala fe, probablemente porque lo recuerda de esa forma. Pero lo que casi nunca se ha dicho es algo que sobrecoge. Beatriz Galindo se dedicó a hacer obras de caridad, y eso es muy loable. La reina Isabel, el rey Fernando, se lo valoraron todos los cronistas, pero lo que nadie ha dicho es que lo hizo con el dinero que no le correspondía. Era la herencia de los hijos del primer matrimonio de su marido y de los hijos de su matrimonio. Y esto generó unos pleitos durísimos, tremendos, brutales, que pueden consultar porque están online en el portal de archivos españoles, hasta el punto de que ella le pidió a Fernando el Católico que le prohibiera a sus hijos entrar en casa. Y estuvo malquista con sus hijos porque con todo derecho decía, tú te estás gastando el dinero de mi padre y es mío, no es tuyo. Y era verdad, era verdad. Ella, con la obsesión de crear obras de caridad, que le parecía que era un bien superior, pues dejó a sus hijos y a los hijos del primer matrimonio sin herencia, cosa que no se ha dicho, que yo sepa, nunca. Segunda fuente para conocer cómo era Beatriz y su labor en la corte. Lucio Marineo Sículo. Era un hombre que vino a España por mediación de varios embajadores y militares, vinieron varios italianos a la corte de Isabel la Católica para difundir el humanismo del que Isabel estaba tan orgullosa, y este hombre era tan importante, era tan famoso en su momento, que la Universidad de Salamanca, sin ningún tipo de oposición, le hizo catedrático, y aquí estuvo de catedrático desde 1485 hasta 1497. Después, los príncipes, la reina sobre todo, le acogen la casa de la reina como cronista y va a ser también el maestro de parte de los pajes de la casa real en aquel momento. Y él la conoció, él vivió con ella en la corte muchos años, compartió con ella y habla varias veces de ella. Por ejemplo, en la obra compuesta por Lucio Marineo Sículo, cronista de sus majestades de las cosas memorables de España, en la primera edición de todas, que es de 1530, porque después lo borra, dice que es camarera y consejera de la reina, mujer muy adornada de letras y santas virtudes, la cual, así por estas como por doctrina singular, fue muy privada y bienquistada de la casa real, y por la lengua latina, que hablaba sueltamente, fue dicha por sobrenombre la latina. Pero observen que aquí no se dice para nada, aquí se dice que hablaba muy bien latín, pero aquí no se dice que fuera maestra de la corte y vivía con ella. Vivía cotidianamente, vivieron muchos años juntos en el mismo espacio físico. Pero además de esto, a mí me pasma cómo nadie se ha asomado al montón de documentos que hay en los archivos españoles sobre Beatriz Galindo, que desde luego Almudena de Arteaga, cuando hablaba maestra de reinas, no los lee, porque si los hubiera leído no hubiera publicado ese libro. ¿A qué voy? No quiero que los lean, pero que se hagan un poco de idea para que vean que hay montones, ¿no? Por ejemplo, en el Archivo General de Simancas, en la Cancillería Registro del Sello de Corte, están los oficios que tuvo Beatriz Galindo. Los oficios. Por tanto, no queda más remedio. Vete allí. ¿Qué oficio tenía? Ahí lo tiene que decir. Nunca nadie ha ido a asomarse. Emplazamientos, facultad para instruir mayorazgos, mercedes de casas, cosas para cobrar, juros, es decir, inversiones económicas a favor de sus hijos, de sus nietos. Luego, en la Cámara de Castilla hay muchísimos. Cada vez que aparece CCA es un legajo distinto. Miren los legajos que hay sobre bienes, sobre pleitos, sobre cómo gestionó en Roma la fundación de los hospitales y de los monasterios. Hay muchísimo. También hay en el archivo de la nobleza de Toledo, concretamente en dos casas señoriales. La Casa de Bornos, que es la que continuó después con su trayectoria, donde están todos los documentos personales de Beatriz Galindo, y la Casa de Osuna, donde hay documentos genealógicos. Además hay muchos más, es que hay montones de documentos sobre Beatriz. En el Archivo Histórico Nacional, en la sección diversos, en el Archivo Histórico Provincial de Madrid y en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Y solo les estoy poniendo aquello que demuestra que esta señora no fue maestra de la reina, que hay muchos más documentos. Con esto le digo que es
asombroso que después de 500 años nadie se haya puesto a leer estos documentos. Se conserva su testamento, en el que él dice claramente que es la criada de la reina, pero sí que tiene con sus trazos, esta es su firma, vean que escribe con soltura, es una persona con cultura, porque en la forma de firmar se denota. Pero ¿cómo se autodenominaba ella? Veamos, por ejemplo, este documento, en la parte de aquí abajo, se dice: conozco Beatriz Galindo, criada de la reina Nuestra Señora. Ella se autodenomina criada y lo firma Beatriz Galindo. Aquí abajo está firmado, criada de la reina. Si alguien lo quiere comprobar, yo pongo el archivo en el que está y el folio en el que está. Pero es que en cartas de la reina, en cartas del rey, en cartas de ella misma, en cartas de su hermano, en todos aparece como criada de la reina. Aquí, por ejemplo, la reina escribió una carta a Francisco de Rojas, que, por cierto, era el cuñado de Lucía de Medrano, este señor. Pero bien, dice: ya sabéis lo que en otras veces os he escrito sobre el negocio que toca al hospital que Beatriz Galindo, mi criada, hace en Madrid, para que despachéis en Roma lo que se vea. También vemos la reina, como escribe a Sancho de Paredes, el 8 de enero de 1504, y le dice: yo vos mando que las 13 varas de cinta carmesí, es decir, una tela que vos tenéis a vuestro cargo, las deis e entreguéis luego a Beatriz Galindo, mi criada. Y observad que aparece Beatriz Galindo, mi criada, de las cuales yo le hago merced para un ornamento. Es que cuando murió la reina, después de morir la reina Isabel, Fernando el Católico en varias cartas se dirige a ella como la criada de mi mujer. El rey, y escribe a los contadores mayores: por parte de Beatriz Galindo, criada que fue de la señora reina doña Isabel, mi mujer, que santa gloria haya, pues que es la mujer de tal. Es decir, que por todas partes se dice que es criada. Pero el concepto de criada es vidrioso, porque puede haber un criado que sea el presidente de un consejo real, puede ser el criado del rey. Vamos a ver qué tipo de criada era esta señora. Si ustedes tuvieran que adivinarlo, ¿dónde irían? Al dinero. ¿Cuánto pagaban a Beatriz Galindo y en concepto de qué? El dinero es el claro elemento para ver la consideración social de una persona en una institución. Eso no falla. Y esta condición nos ha permitido estudiar las cuentas, porque pocas veces se han conservado unas cuentas tan meticulosas como las de la casa de Isabel la Católica. Están de todos los días de la vida de Isabel la Católica, todas las cuentas, una por una, con lo cual es cuestión de asomarse al Archivo General de Simancas y consultar en la Cámara de Castilla los legajos correspondientes a esto. He hecho un estudio de los salarios y de la gente que trabajaba en la casa de la reina. Ojo, en ese momento hay una casa de la reina y una casa del rey. La reina tiene sus propios empleados, que en este caso eran 169 mujeres que estaban para atenderla a ella y a sus hijos pequeños. 169 mujeres, tiene bemoles, ¿no? Entre ellas se les paga con una distribución específica. Hay 33 damas y dueñas, hay llamadas 85 doncellas y hay 51 criadas. Veamos, las dueñas y damas cobran desde 250.000 maravedíes al año, y solo hay una, hasta pues 15 personas que cobran 40.000 maravedíes al año. Eran las damas y dueñas de altísima alcurnia, de alta nobleza, que trabajaban en la casa de la reina. Entre ellas estaban, pues, doña Juana Manel, las marquesas, y vean que son casi todas doñas, doña, gente de la alta nobleza. Esas eran las mejor remuneradas. Después estaban las doncellas, que eran 85 chicas jóvenes cuyo oficio era hacer nada. Hacer nada. Las pagaban por hacer nada 27.000 maravedíes al año y solo tenían que, cuando la reina saliera de paseo, salir detrás. Simplemente como séquito. Y había 51 criadas, entre ellas Beatriz Galindo. Y siempre se le paga como criada, y lo pone claramente en las cuentas. Y dentro de estas criadas también había, pues, desde las esclavas moriscas,
esclavas moriscas, esclavas canarias que ganaban 6.000 o 8.000, es que eran esclavas. Demasiado que les pagaban algo, porque en aquella época no hubieran tenido que cobrar ni siquiera nada, aunque hoy nos parezca radicalmente injusto. Pero Beatriz estaba entre las 17 o 18, porque depende del año, en lo que se llama mozas de cámara, que ganan 15.000 maravedíes al año. Y entre las doncellas estaba la hermana de Lucía de Medrano, Catalina de Medrano. Y a Beatriz se le paga como moza de cámara. Y solo una vez se la llama moza latina. ¿Y qué oficio tenía una moza de cámara? Analizando los oficios de la Casa Real, se llega incuestionablemente a que una moza de cámara es la que tiene que tener el cuidado de la ropa de la habitación de la reina. Cuidado de la ropa de la habitación de la reina, cosa que es muy digna, pero desde luego no es maestra. Veamos quiénes son. Eran Beatriz de Paredes, Beatriz Galindo, en un momento la llaman moza latina, Beatriz Gómez, pero vean que entre ellas hay una ama de la reina y la princesa. Estas eran más importantes, eran el ama de la reina y la princesa. Esta otra, Beatriz, por lo menos por el salario y en el concepto que se le paga, es una criada de arreglar la habitación de la reina, por lo menos teóricamente. Claro que digo yo, que 18 chicas para arreglar una habitación, pues la verdad es que la tenían que tener como una patena, ¿no? Y bueno, ¿quiénes eran los maestros? ¿Se les pagaba como maestros? Sí, está perfectamente claro en las cuentas de la Casa Real. Los maestros eran Fray Diego de Deza, maestro del príncipe, Antonio Giraldino y su hermano, dos italianos, que trabajaron según la época como maestros de una infanta, de otra infanta, Pedro de Ampudia y Andrés de Miranda, y luego otro de los italianos que Isabel mandó que trajeran, que lo contrató ella en la corte, Lucio Marineo Sículo, que era maestro de los mozos del coro cuando fue a la corte, pero que yo estoy segura de que es el maestro de Lucía de Medrano en Salamanca, porque Marineo Sículo, allí donde iba a la corte, dejaba que la gente rica o la gente que quisiera estudiar de la ciudad donde la corte estuviera instalada, fueran a su casa a recibir clases particulares. Y es bastante probable que Lucía de Medrano estudiara en casa de Marineo Sículo en Salamanca. ¿Cuánto cobraban estos señores? Al principio solo cobraban, por ejemplo, Diego de Deza siempre 100.000 maravedíes al año. Es decir, que Beatriz Galindo ganaba el 15% de lo que ganaba el maestro de latín del príncipe. El 15%. Y los demás, al principio empezaron con 50.000 maravedíes, pero se les subió. Se les fue subiendo el sueldo. Sin embargo, a pesar de que estos datos son bastante conocidos, pues, y de que, bueno, ya sabemos que Martín de Alegría iba con la corte y enseñaba a la nobleza, no hay ningún dato de quién enseñaba a la reina. Y ahora veremos quién enseñaba y en condición de qué. Esperen un poco, por favor. Y hay montones de investigadores, por ejemplo, González Marrero, que dice que, claro, Beatriz Galindo sí, no se le pagaba mucho, pero bueno, es que se le pagaba en especias, ¿no? Dice, gozó Beatriz Galindo de la amistad y confianza de la reina hasta el punto de que le encomendó su propia formación y la de sus hijos, en cuestiones tan importantes como el estudio del latín. Pero pese a que su quitación, su salario, su sueldo, no era de las más altas, sus servicios fueron gratificados con la concesión de numerosas mercedes, tanto en dinero como en vestidos. Es verdad. Me he tomado la molestia de ver cuánto se le da a Beatriz Galindo, en qué época y en concepto de qué. Y he podido comprobar que cada vez que Beatriz Galindo recibe un regalo de la casa de la reina, lo reciben todas las mozas de todas, lo mismo y en el mismo día. Luego, evidentemente, Beatriz Galindo no era distinta de las otras mujeres. Pero claro, hay un problema, como yo les digo. ¿Era realmente una criada doméstica? ¿O, debido a que conocía latín, porque eso es incuestionable, era otra cosa? A lo mejor figura como moza, pero resulta que era una persona muy importante en la corte. Pues miren, dos encargos concretos que se le hace a Beatriz Galindo. El 23 de abril se le hace el encargo concreto, en el 96, de trasladar la recámara de su Alteza, es decir, todo lo que había dentro de la habitación de la reina, y la de la archiduquesa e infantes en dos acémilas
que vinieron con Beatriz Galindo, jornal de 14 días y medio, 101 sueldos y 3 dineros. Es decir, que la pagan por ser arriera. Es muy digno, pero no maestra. Otra cuestión, el 12 de marzo de 1504, aquí le hacen un pago por trabajo terminado, por 3 acémilas que trajo Beatriz Galindo desde Segovia a Medina por 3 días al precio de 440. Es decir, que indiscutiblemente Beatriz Galindo era una criada doméstica que sabía latín. Pudo haber sido, a pesar de eso, maestra de la reina, porque uno, si sabes mucho latín, puedes enseñar, aunque no tengas ese oficio. No. ¿Por qué? Es mi opinión. ¿Por qué? Miren ustedes de documentación sacada de los archivos de la Casa de la Reina. Fernando del Pulgar, que era otro de los cronistas de Isabel la Católica, decía a la reina en 1482. Beatriz Galindo llegó a la corte en 1486. Perdón. Mucho deseo saber cómo va a vuestra Alteza con el latín que aprendéis. Luego, antes de ir Beatriz a la corte, la reina estaba estudiando latín. Miren lo que dice Lucio Marineo Sículo mucho después de que Beatriz Galindo estuviera allí. ¿Por qué? En 1492. Dice, aunque la reina no sabía la lengua latina, es decir, la reina estudiaba latín pero no lo aprendía, no lo aprendió. Lo intentó siempre, pero no lo supo nunca. Holgaba en gran manera de oír oraciones y sermones latinos, y siendo muy deseosa de saber, fenecidas las guerras de España, comenzó a oír lecciones de gramática. En esta época, siempre que se habla de gramática, indiscutiblemente es gramática latina. O sea, que o la reina estudiaba desde 1482, según Pulgar, o lo comenzó a estudiar en 1492, pero desde luego no cuando llegó Beatriz a la corte, que fue en 1484. ¿Y por qué la llamaban latina? Fíjense ustedes, desde luego el contacto con la latina no le dio a la reina mayor viso de conocimiento del latín, por mucho que la pobre quería estudiarlo, quizá no tenía suficiente tiempo, porque la verdad es que la vida de Isabel fue muy atolondrada. Mártir de Anglería, que era un empleado de la corte, como Beatriz, como otras damas de la corte, en 1539, mucho tiempo después de que la reina hubiera muerto, que murió en 1504, este hombre dice que la reina no sabía latín y nunca lo supo. Es decir, que lo de ir a enseñar a la reina, desde luego no hay ningún maestro en la corte que enseñara a la reina latín. No lo había. Pero por otra parte está, claro, la llaman la latina. A mí misma se me ha llenado la boca con la latina. Es que una latina, una mujer, bueno, se estudiaba latín o música para tener privilegios de entrada sin dote o con una dote muy pequeña en un convento. Y sabemos a ciencia cierta que a Beatriz, su padre, que no tenía dinero para casarla, la puso a estudiar latín y ella salió brillantemente con el empeño para que entrara en un convento y no le cobraran la dote y entrara a enseñar latín. Pero, ¿era la única latina? No. Miren una carta de la reina y les animo a que vayan al Archivo General de Simancas, libro de cámara 4, folio 165. La reina escribe al bachiller Sepúlveda y le dice, yo he sabido que vuestra hija, la latina, hija del bachiller Sepúlveda, no la latina nuestra, es otra latina, quiere ser religiosa en el monasterio de Santi Espíritu de Salamanca. Y porque yo hago ahora en esta ciudad de Granada un monasterio de aquella misma orden de Santiago, habría mucho placer que vuestra hija viniese a ser religiosa en él, porque enseñarse la lengua latina a muchas que ligeramente la podrán aprender. Y ruego que se lo digáis. Es decir, que a una chica que estaba viviendo en Salamanca y que también se la llamaba la latina, por tanto, ya hay 2 latinas, por lo menos, pues la reina claramente le dice que mejor se vaya a otro convento porque en Salamanca ya saben latín en ese monasterio. ¿Y por qué la llamarían la latina? Piensen. A mí no me ha cabido ninguna duda viendo las criadas de la Casa Real. Beatriz era una latina más.
Pero en este caso se la llamaba latina porque había 4 Beatrices entre las criadas. Y para distinguirlas, muy probablemente, esto es una hipótesis mía, esto no es una tesis, lo otro sí, está demostrado. Esto yo creo que la empezaron a llamar latina porque era la única de las Beatrices de la casa que sabía latín. Y entonces la llamaron la latina. Es decir, que en mi opinión, Beatriz Galindo ha tenido un oficio muy digno, ha sido capaz de ascender socialmente en la escala laboral, pero no ha sido, por lo menos en las cuentas de la Casa Real, jamás se le paga como maestra, mientras que a los maestros se les paga como maestros y se especifica clarísimamente de qué son maestros y qué se les paga. Es decir, que bueno, está muy claro que, en mi opinión, el sobrenombre de la latina, que aquí hemos creído que era unívoco, pues era bastante frecuente y, de hecho, también se llamaba latina a la hija de Nebrija, a Álvara de Alba, a otras muchas mujeres de la época, a todas las que sabían latín. Eran las latinas. Lucía de Medrano. El caso de Lucía de Medrano es muy distinto, porque no hay fuentes. En Beatriz sobran, y aquí nos faltan. Pero yo voy a tratar de demostrar, con el mismo documento que se ha puesto como base para demostrar que esta mujer fue catedrática de Derecho de la Universidad de Salamanca, con el mismo documento voy a demostrarles que eso es falso y que nadie ha leído el documento entero, en mi opinión. ¿Quién era Lucía? Lucía parece que nace alrededor de 1484 y no tenemos ni idea de cuándo muere, pero debió de haber muerto antes de 1514, porque parece que murió muy joven. Murió muy joven. El nombre, evidentemente, no es Lucía, es Luisa. Así aparece con el nombre de Luisa de Medrano, Bravo de Laguna, en la casa familiar de los Medrano, que está muy investigada. Su madre, en el testamento, la llama Luisa. Y hemos recogido el nombre de Lucía porque uno que va a ser una fuente documental muy importante sobre este personaje es Lucio Marineo Sículo, se equivocó y la llamó Lucía en vez de Luisa. De manera que está fijado que el nombre de esta chica era Luisa. Sobre ella también se ha escrito muchísimo, aunque no sé de dónde lo sacan, ¿no? Porque la única obra que, en mi opinión, tiene pies y cabeza es esta, del año 1935 y que está online. Es de un alemán, Thierry Ethel, en español Teresa o Ethel, que investigó todo lo que pudo el caso de esta mujer y que llegó a unas conclusiones muy importantes, pero en parte equívocas. Y voy a ver en qué opino yo, es mi opinión, que se equivocó. Todo lo demás que se ha hecho es repetir lo que dice esta mujer, uno le añade una cosa y ya se convierte en verdad, y bueno, de manera que esta mujer, que empieza por parecer que es catedrática de Derecho Canónico, al final es catedrática de Latín, de Humanidades, de Derecho Civil. Bueno, yo he encontrado de todo, y es una gran poetisa y una gran traductora, y nunca se conoce ni un solo escrito de ella, ni uno, porque incluso se dice, no, es que se carteaba. Pues mentira, ahora les demuestro cómo es mentira. Pero hay muchísima gente, los libros que pongo aquí son de personas que a mí me merecen un gran respeto. Son autores y autoras que han escrito cosas muy buenas, pero que en esto, en mi opinión, se han equivocado. ¿Por qué? Porque se han fiado de lo que ha dicho otro. Se han fiado y lo han ido repitiendo, como en el caso anterior. Segura Graíño, casi siempre son las mismas investigadoras e investigadores los que han estudiado estos dos personajes, ¿no? Rivera Garretas, Márquez de la Plata Vicenta, Lope de Zuazo o Borreguero Beltrán, una persona que además es una compañera mía de Historia Moderna de la Universidad de Burgos de enorme prestigio y que dice unas lindezas en las obras, por ejemplo, catedrática de Humanidades y probablemente de Derecho. Probablemente. O sea, miren, en el siguiente libro de Cristina Borreguero, pues ya pasa como que es catedrática de Derecho. ¿Me comprenden? Así se ha alimentado, en mi opinión, el mito. Sánchez Dueñas, Jiménez Calvete. Esta persona es clave. Jiménez Calvete no ha estudiado directamente a Lucía, pero ha estudiado fuentes documentales que hablan de Lucía. Y por ella, por Teresa Jiménez Calvete, se llegan a cosas muy importantes en la investigación sobre este personaje. Luisa Montaño, bueno, hay muchísimos. La misma Nieves Baranda, que
ha escrito muchísimas cosas. O un libro que ha salido la semana pasada, de Márquez de la Plata, que ahora les pongo una frase para que se rían conmigo. Un caso muy especial de la literatura sobre Lucía de Medrano, o Luisa de Medrano, es Guismerá Velasco. Es un hombre que ha escrito multitud de estudios sobre esta mujer, multitud. El último aparece sin lugar de edición, sin imprenta, sin año, yo creo que es de 2017 por otras cosas que dice, y luego hay novelas, ¿no? La de la catedrática de López Villarquide, o Margarita Torres, una profesora de medieval de la Universidad de León, que es muy lista y ha escrito La Cátedra de la Calavera, novelas muy interesantes que la Cátedra de la Calavera me la regaló a mí mi querida profesora Carmen Cantalapiedra, que está presente y gracias a la cual, a su enseñanza de latín, yo he podido leer los documentos que aquí estoy presentándoles. Y miren lo que dice Guimerá Velasco, para que vean qué tipo de literatura hay sobre esta mujer, porque es que a mí me pasma. Ya les digo, esto es un acto de fe. Miren, Luisa de Medrano Bravo de Laguna es, con cierta seguridad de no errar, a juicio de quienes han estudiado su dedicación a la enseñanza, la primera mujer conocida que dio cátedra en una universidad. No hay ninguna demostración. Dicen otros que ha sido, y entonces, pues con cierta seguridad, lo ha sido. Así es como se escribe sobre este personaje. Todos dicen que han hecho, dicen, y bueno, pues repiten lo mismo. ¿Qué documentos hay sobre ella? La verdad es que documentos indirectos, no directos como en el caso de Beatriz. Pero se puede hacer un estudio muy interesante a través de documentos indirectos. Lo vamos a ver. Lucía Marinero Sículo la conoció mucho porque estaba aquí en Salamanca. Ya les he dicho que era catedrático de Salamanca y esta chica se supone que era catedrática de Derecho de Salamanca. O sea, que hubieran sido compañeros de cátedra. Y Pedro de Torres, que por cierto se equivoca mucha gente que dice que este hombre fue rector de la Universidad de Salamanca. No, este hombre fue catedrático en 1507 de Física de Aristóteles, pero nunca fue rector de la universidad. Bueno, Lucio Marineo habla de ella en las Epístolas Familiares de 1514 y en las Cosas Memorables de España de 1530. Y Pedro de Torres en una crónica que se ha llamado el Cronicón. Veamos qué dicen estos autores y por qué se atribuye esta cuestión. Dice Marineo Sículo que, desde luego, debía de ser una chica súper lista, porque dice, ahora por fin sé que la naturaleza no ha negado a las mujeres el talento, lo que se comprueba en nuestra época, sobre todo gracias a ti, que en las letras, se refiere a Lucía de Medrano, a Luisa, y elocuencia sacas tu cabeza por encima de los hombres, tú, la única muchacha y tierna doncella que... Por tanto, está hablando de talento, que en letras, elocuencia, sacas la cabeza por encima de los hombres, una muchacha y tierna doncella que en España atiende con diligencia y afán a la lana, no a la lana, sino a los libros, no al uso para hacer hilo, sino al cálamo, se refiere a la pluma para escribir, no a la aguja, sino a la pluma. Pero observen que aquí no dice que sea catedrática, aquí dice que es una chica que sabe mucho, que tiene mucho talento, y debía de ser muy inteligente y muy conocedora de la lengua latina. Eso parece que no cabe ninguna duda, y por eso ya son personajes muy importantes. Pero, claro, miren, esta es la traducción que hace Jiménez Calvete, esta persona que digo que es de gran prestigio. Es una persona muy interesante. Esta es la traducción que nos ofrece de este texto, de esta carta de la epístola 1233 de Marineo Sículo, que se dedica a este personaje. Pero es que en el original de Lucio Marineo Sículo, no se dice jovencita, se dice puela. Y la traducción natural de la palabra puela en latín es una persona joven de sexo femenino, usualmente una niña o adolescente. Y él la llama puela doctísima, clarísima puela, puela dignísima y puela teneraque virgo, teneraque, ternera, tierna, joven. Parece que era una niña o tierna doncella, según lo que se dice en 1504. No queda ninguna duda de que era una chica joven, cuando admiraba por las clases que daba. También se dice en todos los libros, que hubo una gran correspondencia de Lucio Marineo Sículo con esta mujer. Veamos un ejemplo. Margarita Nelken dice, mereció los más altos elogios de Marineo Sículo, el ilustre humanista, era un humanista excepcional, con el cual sostenía asidua correspondencia en latín. ¡No!
No, no entienden nada. El epistolario es un género literario. Esas cartas no existieron nunca. Son cartas ficticias. La gente, pues, escribía cartas ficticias por aquí. Pero luego, pues, aquí es donde se ve, donde cambia el nombre en este texto, que en 1530 Marineo Sículo habla de Lucía en lugar de Luisa. ¿Y cómo se traduce esto? En la traducción de Oetel dice: en Salamanca conocimos a Lucía Medrana, doncella elocuentísima, a la cual oímos no solamente hablando como orador, más bien leyendo y declarando en el estudio de Salamanca libros latinos públicamente. La han visto, y si la han visto es que dio clase, eso no cabe duda. Y dice Oetel: aun cuando no existiera sobre Lucía más que un solo dato más, no habría lugar a dudas sobre la veracidad de la cátedra en Salamanca, ya que Marineo es llamado fidedigno por todos los eruditos. Marineo es verdad que está en Salamanca en 1485 al 97. Pero qué curioso, no recuerda su nombre. Es decir, Luisa era una persona real, pero el contacto con ella era lejano, porque no recuerda su nombre. Y también puede ser porque está escribiendo 17 años después y le sigue impresionando esta cuestión. Y la oyó en el estudio de Salamanca. ¿Pero qué estudio? ¿Qué estudio? En Salamanca en ese momento había por lo menos 8 estudios. El de San Esteban, San Francisco, los colegios mayores, menores y la universidad. ¿En qué estudio de Salamanca? No se especifica. Luisa en el cronicón Pedro de Torres. Pues esta es la obra clave, es el documento clave. En 1508, el 16 de noviembre, esa es la traducción, el año del Señor de 1508, 16 de noviembre, a la tercera hora, la hija de Medrano lee en la cátedra de cánones. Y se dice que fue catedrática porque su hermano era rector. No es verdad, porque su hermano fue rector en el año 1511, y ella se supone que lo fue en 1508, que por cierto es un nombramiento de rectorado con más trampa que otra cosa, porque para ser rector de la Universidad de Salamanca había que ser estudiante previamente, el curso antes, matriculado. Y este chico, 15 días antes, lo he encontrado el documento en el que se despide de Coria, donde estaba trabajando en lo que era la Catedral de Coria, para venir a ser rector de Salamanca. Pero bueno, este es el documento. Aquí lo dice claramente, ¿no? El día 8 de noviembre, esto. Pero ¿qué tipo de noticias da ese cronicón que yo les digo que con el mismo documento, con este cronicón, yo les voy a demostrar que Lucía nunca fue catedrática de nada? Pues las noticias que ahí aparecen son muy variopintas, muy dispersas y muy anecdóticas en general. Porque habla de 1413, que él no vivía, y dice: el día 9 de enero, porque hace medio latín, medio español, fue hecha la donación del edificio de San Bartolomé. Los herejes y judíos empezaron a hacer ceremonias, no dice cuándo. En 1507 comimos guindas. En 1508, del 1 al 10, no dice el mes, Eló. Más noticias de este hombre. Les pongo esto y se lo traduzco para que lo vean. Dice en ese mismo documento: en el año del Señor de 1508, en septiembre, a 21 días, vi dibujada una figura de mujer que nació en Nápoles, los cabellos crespos, orejas de asno, grandes y anchas, un ojo y no más, el otro ojo era todo cara. En la teta derecha 2 cruces, una sobre la otra. En la teta izquierda un ojo, en lugar de brazos 2 alas, o colas de peces, toda la pierna derecha pintada como una culebra verde. El pie de grifo con uñas grandes, la pierna izquierda de carne lisa con un ojo en la rodilla, así que tenía 3 ojos. ¿Es muy fiable esta fuente? ¿Es muy fiable? Pero hay una cosa muy clara: la han visto dar clase, así que evidentemente ha dado clase. ¿Dónde y en concepto de qué? Los historiadores han interpretado que leer en una cátedra era ser catedrático, y eso es saber muy poco, porque en la época no era lo mismo. Era una cátedra en la época. En el diccionario de Nebrija de ese mismo momento, la cátedra es la silla. Esto que tengo yo aquí, desde donde estoy hablando. La silla, la sede. Leer es enseñar, hacer conclusiones y explicar una lección. ¿Y qué es un catedrático? El que tiene estipendio público en la universidad o estudio, con obligación de leer una cátedra por un tiempo señalado. La verdad es que
Todo estudiante, desde enseñanza primaria, tenía que hacer lecciones públicas. Todo estudiante. ¿Por qué? Porque para pasar el curso tenía que hacer lo que hoy son presentaciones en clase, pero que estaban reguladas. Con lo cual, esta chica probablemente lo que hizo son pues, las explicaciones obligatorias del curso que estuviera estudiando donde estuviera estudiando. Y eso sí, debió de ser buenísima porque se acuerdan de ella 3 personas, lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Pero, ¿podía ser una mujer catedrática de cánones? Observen que en ese momento la mujer es la cabeza del pecado. La mujer es descalificada absolutamente y se considera inferioridad espiritual. Luis Vives, que la conoció y que no dijo jamás que fuera catedrática de nada, dice que naturalmente el semen del hombre es recibido en el vientre maternal y si el vientre tiene calor suficiente, el hombre engendra varón y de otro modo mujer. Por ello, por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse de pequeños negocios. Esto lo escribe en la educación de la mujer cristiana. Pero es más, inferioridad biológica. Es más, es que el que escribe para Isabel la Católica reconoce la inferioridad femenina porque le dice Martín de Córdoba a Isabel que es una fembra por naturaleza y que trabaje para ser varón en virtud. Es decir, la mujer está descalificada y hay una inferioridad biológica reconocida por todos los intelectuales. Pero la vieron dar clase. ¿Una niña y tierna doncella puede ser catedrática de cánones de la Universidad de Salamanca? Es decir, debatiendo sobre el decreto de Graciano, sobre los concilios. ¿Cuántas mujeres catedráticas de Derecho Canónico conocen ustedes en la historia? Es imposible, es absolutamente imposible. La explicación es si se sigue leyendo el documento. Nadie ha leído el documento entero, el cronicón de Pedro de Torres. Dice Torres: un niño del doctor Oropesa sustentó conclusiones en gramática con tanta elocuencia y osadía y buen modo de decir, y muy gentil lenguaje latino, es decir, conclusiones es dar clase. Gramática, indiscutiblemente es gramática latina en esta época y circunstancia, ¿no? Y respondía de forma a los argumentos lógicos perfectos. Dice, era de edad de 8 años. Yo lo vi y pensé que aquel niño no sabía hablar. Es decir, hay un niño que también ha dado clase en el mismo sitio, probablemente porque era un niño, pues eso, que para pasar el curso tenía que dar lecciones públicas. Pero observen lo que añade al margen de esto pone, este niño después fue catedrático de vísperas. Después fue catedrático. En ese momento solo estaba leyendo en una cátedra, leyendo en una silla. Cualquier niño, cualquier adulto que tuviera que pasar curso, tenía, por ejemplo, para ser bachiller, era obligatorio leer 10 lecciones públicas. Era obligatorio. Con lo cual, esta era una lección más. Es más, yo creo que Torres anota curiosidades y que desde luego Lucía, en mi opinión, tampoco fue catedrática de nada. Pero es que hay una objeción más. No pudo leer la cátedra en ese momento. ¿Por qué? Fíjense bien en lo que dice el documento. El año de 1508, día 16 de noviembre a las 3, tal. ¿Qué día era ese? Era jueves. Si hay aquí personas que saben de la historia de la Universidad de Salamanca, sabrán que los jueves no había clase. Las clases teóricas se daban todos los días menos el jueves, que era el día de asueto. Por eso muchos mercados provincianos se hacían los jueves, el de Peñaranda de Bracamonte y otros. Salvo que hubiera una fiesta religiosa especial en la semana, entonces se cambiaba el jueves por otro. En esa semana no había ninguna fiesta especial. Lucía no pudo dar en una cátedra, de verdad, no podía ser catedrática porque los catedráticos el jueves no daban clase ese día. Balance, y con ello termino. Yo les he expuesto de forma clara mis investigaciones y de verdad que si alguien tiene cualquier cosa que contradiga esto, yo estoy deseando de aprender, porque a mí me encantaría que estas mujeres fueran lo que hemos dicho hasta ahora que fueron, pero sí que es verdad que en la época del Renacimiento se puso de moda el tema de latinas sabias, ¿no? El mito de las mujeres universitarias. Y en todos esos libros que yo les he citado, se dice, por ejemplo, que fueron estudiantes de la Universidad de Salamanca, Beatriz, Luisa, Juana de Contreras, Teresa Cartagena, Feliciana. También se dice
de otras muchas en otras universidades, Cecilia Morillas, Clara Cistierna, Francisca Nebrija, Florencia Pinar, María Pacheco, otras muchos. Y de hecho hay un dato muy preciso que se puede comprobar. Por ejemplo, se dice que Álvara de Alba estudiaba matemáticas en Salamanca en 1546. Me he tomado la molestia de leer el libro de matrículas de 1546 en todos sus datos. Y son Alonso Pérez, Juan Santángel, Diego Pérez, presbítero, Pedro de la Alcastra, Juan Sanz, Francisco Sánchez, Gabriel Del, todos son hombres. En todo el libro no se especifica la asignatura, por tanto, no sabemos si alguien estudiaba matemáticas o no. Es que en el libro no se especifica. Luego es falso quien lo haya dicho. Y todos, 5.150, son hombres, porque he leído uno a uno. No hay ninguna mujer. Además es que en la época se da lo que yo llamo la innominación. El hombre es el responsable de la mujer porque es inferior. Así se considera en la Biblia y en todo lo demás. Y es que fíjense cómo lo dice Pedro de Torres. Es que no nombra a la niña, dice la hija de Medrano. No dice Luisa. No tiene entidad, no la nombra, siquiera la nombra. Consecuencias. Pues Juan José Mateos Díez es un hombre que, trabajando en un instituto, ha publicado un blog pues diciendo que qué barbaridades se han dicho sobre esta mujer. Dice, los historiadores no han hecho más que repetir, modificando según su propio criterio y sacando consecuencias similares durante 400 años. Así, por ejemplo, en el último libro que ha salido hace una semana, dice que el conocimiento y cultivo de la lengua clásica llegó a la formación de un grupo de mujeres que llegaron a ser denominadas latinas, y aquellas que enseñaban latín se les denominaba damas latinas. Como yo les he dicho, no era nada peculiar de Beatriz, por desgracia para nosotros, había muchas latinas, ¿no? Y se habla, pues, la hija de Francisca de Nebrija, que daba clases de latín reemplazando a su padre, o la catedrática Lucía de Medrano, o Beatriz Galindo, es decir, se repite lo mismo. Conclusión final. El hecho de que en el año 1474 la reina promoviera el estudio de latín en la corte porque le interesaba especialmente, y el hecho de que en 1960 haya habido un auge del feminismo que nos hace renombrar a las mujeres y buscar en la historia esos ejemplos para poder poner en valor, ha hecho que digamos verdaderos disparates y que no se haya estudiado en profundidad el tema. Y así se han renombrado espacios, se han creado premios, se han hecho becas y, desde luego, Beatriz y Lucía fueron mujeres muy cultas, eso no se lo quita a nadie, pero a la luz del análisis presentado, ni una era maestra de las reinas, ni la otra era catedrática de Salamanca. Esa es mi opinión. Muchas gracias.